Mi nombre es Juan Camel Cure Márquez. Soy abogado penalista, egresado de la Universidad de Cartagena, especialista de la Universidad Nacional de Colombia en convenio con la Universidad Industrial de Santander en instituciones jurídico-penales, magíster de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente me desempeño en el cargo de fiscal delegado ante los jueces penales del circuito de Cartagena, cargo en el cual cumpliré 23 años de experiencia. La obra que hoy les presento es La ausencia de responsabilidad en el derecho penal, editado por Leyer. Una obra que abarca el aspecto positivo y negativo de la responsabilidad penal, no solamente en nuestro país, Colombia, sino en el contexto del derecho comparado. Pues el derecho penal, si bien es cierto, es un medio de control social en cada una de las partes donde se aplica, no es menos cierto que obedece a ciertos criterios que tienen una orientación en el ámbito del derecho comparado, como por ejemplo Alemania, que tanto aporte ha hecho a la ciencia jurídico-penal. Y por qué no decirlo, Italia, España, Argentina, todos estos países han contribuido precisamente a la formación, empezando por Alemania, que ha orientado en los últimos tiempos el concepto de dogmática penal. Autores como Gunther Jacob, Claude Rossin, Van Schunemann han llevado a que el derecho penal adquiera una orientación en un sentido que todos los países que siguen la orientación penal de dicho lugar tienen que ver. Entonces, la obra que presentamos, repite, editada por Leyer, tiene el aspecto positivo y el negativo. Se empieza por hablar qué es la responsabilidad penal, qué es ese concepto positivo, el dolo, la culpa y la preterintención como forma de la conducta dentro de los conceptos que se manejan en las distintas orientaciones. En el caso nuestro, una orientación de corte neoclásico finalista, pero que además tiene su estudio desde otros esquemas. Tenemos la ausencia de responsabilidad como un aspecto negativo de la responsabilidad, que en Colombia, en el artículo 32, en un solo lugar se ubican, pero que allí mismo se encuentran aquellas causales de inculpabilidad y de justificación, que otrora se encontraban en el Código del 80 en Colombia, pero que en nada contradice la orientación que en otros países se tiene. Tenemos figuras como la legítima defensa, el estado de necesidad, el miedo insuperable, la insuperable coacción ajena. Son figuras que en el ámbito de la doctrina y la jurisprudencia han tenido cierto tipo de discusiones, pero que en esta obra que presentamos hablamos de cada una de ellas en ese contexto y creamos entonces nuestra postura frente a los temas específicos. Hemos tenido en cuenta el aspecto práctico, la dogmática, pero además también se tiene en cuenta el pensamiento sistema y el pensamiento de los tópicos o el pensamiento problema, que nos lleva a resolver el caso según criterios que se manejen. Colombia se tiene que es un país que reconoce que es el acto que se imputa y en la Constitución política así lo dice. Por ello es que se analiza el acto de la persona, se le mira si actuó con dolo, culpa o preterintención, pero teniendo en cuenta el esquema en que se aplica. En nuestro caso en Colombia es un esquema neoclásico finalista que ha tenido a bien dividir las categorías dogmáticas de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, teniendo en cuenta que además de ello puede ser afectada por alguna de ellas, puede incluso presentarse un error de tipo,
un error de prohibición, un error de tipo vencible, un error de tipo invencible, un error de prohibición directo o indirecto, vencible o invencible. Y es el artículo 32 en que en nuestro país enseña la forma como debe manejarse. Y teniendo en cuenta el criterio que se maneja como un esquema neoclásico finalista, es que podemos darle una solución en el campo del derecho penal práctico. En nuestro caso, se ha tenido en cuenta esa experiencia que hemos recogido en cuanto a la jurisprudencia, la doctrina en otros países, pero también en Colombia. Y hemos llegado con el principio o ese análisis del pensamiento de los tópicos, el pensamiento problema, pero no dejando el sistema, y se analiza en los casos particulares. El miedo insuperable, figura esta, que si bien es cierto, no es tan antigua o vieja dentro de la estructura del derecho penal en Colombia, pues recuérdese que además de eso se trataba como el temor intenso, que era manejada en otra sede, ya actualmente se maneja como una circunstancia de ausencia de responsabilidad penal autónoma, y se hace un estudio, modestamente manifestamos, lo más completo posible para tratar ese tema que tanto apasiona a muchos estudiosos del derecho penal. Se ha tomado postura en cada uno de los casos y las figuras que hemos propuesto en el temario de la ausencia de responsabilidad en el derecho penal. Hemos tenido el cuidado de que se pueda estudiar en cualquier país que estudie los temas propuestos, pues para ello hemos hecho esa referencia y hemos explicado cada una de las figuras dentro de un contexto dogmático y sistemático, pero se reitera, no se olvida también que hemos propuesto que el pensamiento de los tópicos, un pensamiento problema, es el que va inmerso en la obra que proponemos, sin olvidar que Colombia es un Estado social y democrático de derecho, y ello ha influido para que en la obra que se propone, que edita Leyer, para que sirva de un instrumento de lectura, de ayuda para la solución de casos concretos que se presenten no solamente en el ámbito de la academia, sino también en el ámbito judicial, sea sector fiscalía, sector juzgados, tribunales, y en algunos casos que llegue a instancias superiores para que se pueda ver cómo se maneja en los distintos niveles los problemas planteados. La ausencia de responsabilidad en el derecho penal se estudia en Colombia en el artículo 32, pero hemos tenido el cuidado de analizar en qué casos esas figuras afectan la culpabilidad y en qué casos afecta la antijuridicidad, puesto que, si bien es cierto, se incluye en nuestro Código Penal colombiano, no es menos cierto que son diferenciables, y ello lo hemos propuesto de una manera clara, sencilla, y en ningún momento nos hemos alegado de la realidad de Colombia, ni tampoco de los países donde son de cortes de estados sociales y democráticos de derechos, que son los que siguen o analizan el aspecto subjetivo que pueda presentarse en los distintos delitos o conductas punibles que se cometan en el sitio donde se esté estudiando los casos. Ya para terminar, proponemos nuestra obra como una ayuda, un instrumento, una herramienta para la solución de casos concretos de manera modesta, hecho con un lenguaje claro, comprensible y sencillo, sin que se pueda perder lo complejo que pueda representar los temas que se tratan. Muchas gracias.